Participar de este encuentro. Me preguntaba si en un mundo tan informado existe tamaña desinformación para que dentro de la ignorancia gobierne un poder que no es del Estado, sino es un poder imperial. Creyendo nosotros que en algún momento una porción de ese poder podrá estar en nuestras manos para combatirlo, vencerlo. ¿Cómo se arribó a esta contradicción tan flagrante? Bueno, gracias por la oportunidad. Lo más importante en esta propuesta de una agricultura totalmente diferente, una agricultura diferente en el sentido, en la forma de pensar, en la manera de ver la sociedad. Yo siempre digo, son dos herramientas que nos quedan actualmente para reconstruir la sociedad. El conocimiento como una espada y el saber como un escudo. Si no poseemos saberes y conocimientos, realmente estamos en dificultad para enfrentar un monstruo de información que manipula todo hoy en día, y más cuando se trata de agricultura. Agricultura es un poder, y es un poder económico muy fuerte, y hoy decimos la agricultura en los modelos en que está siendo realizado no está en el poder. La agricultura industrial es el poder, que es diferente. En Argentina me puedo atrever a decir que no existe Estado, existe un poder fuerte y poderoso que es la agroindustria. Ella es la que determina las reglas, las normas, y es la que dice cómo se hacen las cosas. En ese criterio es que se habla de agronegocio y se deja de mencionar agricultura por el contenido que tiene la cultura en la tierra, ¿sería así? Sí, ahora nuevos paradigmas aparecen, distractores falsos, como es la agroecología. La agroecología es un nuevo departamento del Banco Mundial y es la nueva distracción. La agroecología no existe, agricultura ecológica no existe, lo que existe son agriculturas provocando impacto, y lo que hay que hacer es una agricultura que provoque el menor impacto. Y esa agricultura que provoque el menor impacto debe ser discutida de manera social. Por eso la agricultura se debe continuar llamando agricultura. Es la cultura de la persona en la tierra. Y lo que hay que discutir es, a partir de esa cultura en la tierra, qué tipo de sociedad queremos construir. Por lo tanto, la agroecología suena bonito, pero no quiere decir nada. ¿Y por qué agroecología? Porque la palabra agroecología excluye la palabra cultura. Y agricultura es más que producir alimentos, es cultura, es pueblo, es soberanía. Agricultura es sociedad, agricultura es democracia. Agricultura es un proyecto de construcción colectiva. ¿Estamos preparados para comprender esto o consideras que no? Que nos entretenemos y nos entretienen. Más que entretenernos, nos entretienen con folletos, con panfletos, con catálogos. Cada vez leemos menos, cada vez el conocimiento es más virtual, o sea, el conocimiento no existe, y hay que volver a recuperar una cosa que yo llamo el derecho ciudadano, el derecho de saber quién soy, cuál es mi papel y cuál es mi función. Hoy los ciudadanos no deciden, hoy la sociedad del tener te dice que debes tener. La sociedad del hacer. Entonces esa es la gran distracción, la sociedad de consumo. Y lo que la industria sabe muy bien es vender consumo con comodidad. Entonces tenemos que saber que hoy tenemos una agricultura que en la realidad nos quitan una cultura por las comodidades. Acá hay una discusión que todavía no llegó a esa instancia, ese estadio, sobre la ley de semillas, por ejemplo. Acá hay una discusión sobre transgénicos. ¿Esto es entretenimiento? Recién te lo preguntaba y me gustaría obtener una reflexión de tu parte. Bueno, yo sobre los transgénicos tengo otra discusión, yo tengo una discusión más de nivel biológico. Se tiene que dar la pelea a nivel político, a nivel económico, pero en la parte biológica yo digo que los transgénicos son muy débiles. Los transgénicos, la mayor debilidad es su relación que pueden tener cuando las especies interactúan. Para mí el valor de la agricultura orgánica está en función de la microbiología en el suelo, cuando es capaz de alterar totalmente una transgénesis. Si nosotros conseguimos mantener en el suelo la materia orgánica y mantener la microbiología, nosotros somos capaces de enfrentar cualquier transgénico. La biología en el suelo, la materia orgánica, es capaz de volver a reconducir toda una serie de manipulaciones que se hacen en el laboratorio. Los transgénicos, si nosotros continuamos conservando la biología en el suelo, los transgénicos son cosas del pasado. Los transgénicos tienen su tiempo limitado, porque son juguetes, son cosas de industrias, es cosa de dominación. Pero en términos de biología, si recuperamos la biología en el suelo es capaz de echar
todo el aspecto de la biología de los transgénicos para atrás, porque transgénicos no es biología, transgénicos son objetos, o sea, es mercado, eso se hace en laboratorio. La biología en la naturaleza no es un laboratorio. ¿Qué rol van teniendo los movimientos campesinos que tienen fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que comparten cierto conocimiento y son financiadas por organismos internacionales en esta mecánica o en esta distracción o en este sistema que vos planteas? Bueno, este sistema que yo planteo, yo digo que las ONGs cumplieron un papel, y cumplieron un papel no favorable para los campesinos, al contrario. Las ONG fueron mecanismos de limpiar imágenes, fueron mecanismos de limpiar trabajo, fueron mecanismos de entregar información muy sana y a primera orden para la dominación. Yo digo que las cooperaciones internacionales fueron más el daño que provocaron que alguna posibilidad. Al contrario, las organizaciones que fueron apoyadas con cooperaciones internacionales quedaron dormidas, quedaron burocratizadas y muchas de ellas fueron corruptas. Por lo tanto, fue un mecanismo que existió, el control de una nueva sociedad por mecanismos de ONGs. Hoy en día esto es una realidad, hoy muchas ONGs están desacreditadas y muchas inocentemente creyeron en un papel que podían cumplir, pero no lo cumplieron. Cumplieron simplemente, fueron limpiadores de imágenes y las cooperaciones internacionales lograron su objetivo, llevarse la información de primera mano directamente de gente entregada a un trabajo que aparentemente era honesto y social. Jairo, ¿qué sucede con esas poblaciones campesinas que se insertan en una ciudad, por ejemplo Colombia? ¿Qué es lo que se puede leer de la acción, de la prestación, de la predisposición, cómo son tomados los campesinos en la ciudad, qué conductas adoptan y qué es lo que es resultado de esta explosión o esta destrucción de la tierra y el desconocimiento y la pérdida de cultura? Bueno, nosotros estamos viendo con todo lo que sucede en Colombia y es un ejemplo de lo que sucede o lo que está por suceder en otros países en América Latina, es que los campesinos son expulsos. ¿Y por qué son expulsos? Porque un campesino que logra su autonomía para producir sus alimentos, él nunca pasa en una caja de un supermercado, no va a depender. Entonces, cuando un campesino es desplazado del campo hacia la ciudad, ese campesino deja de producir alimentos y pasa a consumir alimentos. Entonces son dos problemas en uno. Por otro lado, este campesino pasa a ser marginalizados y aumentar los mecanismos de violencia que hay de sobrevivencia en la ciudad. Entonces la agricultura industrializada, al expulsar a estos campesinos, lo que hacen es incrementar totalmente la violencia y relaciones fraternas cada vez más deshumanizadas. Yo siempre digo, una sociedad que no tenga un campo respaldado en la producción de alimentos en las manos de los campesinos es una humanidad que camina hacia la animalidad. O sea, pierde la razón de ser. Acá dice la mierda de vaca, ¿no? Si la mierda de vaca no se puede estandarizar, si no se puede poner un código de barras, ¿qué hace el sistema? Bueno, la primera cosa contra una cosa que es de dominio social, como es la mierda de vaca, y que no se puede estandarizar, es pues reprimirla. Por eso hoy las estructuras del Estado fortalecen una estructura de represión, de fiscalización y de normas y de hacerle la vida imposible a la mierda de vaca. ¿Por qué? Porque si la mierda de vaca no se puede estandarizar, pero si ella funciona, entonces hay que prohibirla. Y los mecanismos oficiales de represión contra la mierda de vaca son las estructuras que hay de inocuidad. Son estructuras que antiguamente vigilaban o se llamaban de vigilancia vegetal, hoy están en vigilancia de la mierda de vaca. ¿Por qué? Porque la mierda de vaca es capaz de mantener fácilmente libre a los campesinos de la compra de insumos como es la parte de fertilización. Una vaca fácilmente me puede dar elementos nutritivos para mantener 10 hectáreas y eso a una industria no le va a interesar que la mierda de vaca sustituya 300 o 400 kilos de fertilizante químico por hectárea como se aplica hoy en América Latina. Por lo tanto, la mierda de vaca hoy en día es un instrumento totalmente libertador, es biorevolucionario siempre y cuando esté en manos campesinas y es altamente subversivo para un capital industrial que es la agricultura industrial con sus insumos y sus fertilizantes y detrás de eso también los venenos y el lucro fácil. Vos dijiste algo que me parece interesante como por lo menos vivirlo, ¿verdad? Vos decís, no hay que resistir, sino reexistir. ¿Y cómo sería eso? Bueno, siempre nos han colocado en la cabeza que hay que resistir. Todo lo que es resistencia implica desgaste, significa energía. No, yo tengo que resistir. Resistir significa hacerme notar. Yo también hago parte y tengo una cultura, tengo un conocimiento y yo también aporto para la evolución de la sociedad. Y evolución no solamente biológica, sino de manera social. Y entonces en el momento que yo resisto me estoy gastando energía y yo tengo que decirle a una sociedad totalmente perversa y agroindustrial que existe. Yo resisto, significa yo estoy aquí y se me tiene que tener
en cuenta porque yo hago parte de esta sociedad. ¿De qué manera crees que se puede expresar la rebeldía en tiempos tan tecnológicos, tan digitales, tan Twitter, tan Facebook, tan red social? Bueno, se puede resistir en el momento en que yo tenga claro que esas redes sociales son mecanismos de estadística de dominación. Las redes sociales también es otro mecanismo de control. Yo por eso no hago parte de estas redes sociales. Gente pues coloca mis materiales en redes sociales y todo, pero yo personalmente no comparto con esas redes sociales porque es un mecanismo de control. Otro mecanismo es eliminar pues la comodidad y lo que lleva al consumismo de cosas innecesarias. Por ejemplo, yo no poseo carro, yo no poseo celular, sin embargo mantengo comunicado con el mundo a través de mis intervenciones, mis relaciones con las personas, y es eso, es comenzar a recuperar otros mecanismos de relaciones entre la sociedad. La sociedad cada vez se acomoda y cada vez se individualiza. La tecnología no vino para hacer el bien común, la tecnología vino para separar y hacer no común los comportamientos. Hoy la tecnología que debería agregar a la sociedad, al contrario, la tecnología crea individualidades y cada vez un mundo más de sonámbulos y de individualidades con comportamientos que se creen individuales, por lo tanto van al desastre. ¿Qué tiene ese mundo de sonámbulos? El mundo sonámbulo es un mundo que tiene cabeza pero que no tiene cerebro. O como nosotros decimos, hoy la sociedad está llena pero está desnutrida. Cuando hablo de desnutrido es que hoy los alimentos no son capaces de permitir una nutrición donde la persona sea capaz de reflexionar. O sea, la persona hoy no nutre la idea, no nutre el cerebro porque está sin ella. ¿Y por qué está sin ella? Porque los alimentos hoy no tienen vitalidad, no tienen energía. Hoy nosotros comemos y lo que comemos nos debilita, no tienen fuerza vital los alimentos. ¿El hombre social o el hombre externo está derrotado en este sistema y en este mecanismo? Hay una de las cosas que yo vengo planteando. Yo digo, la lucha externa está bien rara. La lucha de la integración y la visión holística y total del ser humano está destruida. Yo digo que nos queda por rescatar, conservar la totalidad del hombre interior, y la totalidad del hombre interior depende de los sistemas. El sistema de comportamiento social y depende del sistema inmunológico. Yo digo que hoy la industria juega totalmente a eliminar los comportamientos de la totalidad interior. ¿Y qué es la eliminación de la totalidad interior del ser? Es la eliminación o volver dependiente el sistema inmunológico y volver dependiente totalmente el comportamiento psicosocial. ¿Qué significa? Vivimos en una sociedad malnutrida, vivimos en una sociedad que no tiene sistema inmunológico y automáticamente una sociedad que va hacia la depresión. Hoy en día lo que más da lucro es mantener una sociedad enferma, y las sociedades enfermas dan lucro porque no tienen un sistema inmunológico que responda a las enfermedades y porque están totalmente deprimidas. Hoy lo que más se vende son fármacos contra la depresión y el sistema inmunológico. Hoy lo que más lucro da para una industria es la farmacia. Es decir, que el sistema de control y dominación ha crecido en términos ilimitados. Tal vez ni siquiera los que imaginaban esto podían alcanzar un resultado como el que vos describís. Yo creo que vamos hacia un dominio total del ser humano, y este dominio total del ser humano, también quien trata de dominarlo también se va junto. Yo recuerdo las palabras del estructuralista Levi Strauss, que dice: la especie humana no fue la última en aparecer, por lo tanto la especie humana no será la última en desaparecer. ¿Esto qué significa? Muchos sistemas biológicos continuarán retomando y reconduciendo el planeta por un sistema biológico totalmente diferente sin la necesidad de la especie humana. ¿Qué función tienen las universidades? Porque vos has dado conferencias, recorres el mundo, ¿y qué encontrás ahí? Que hay una reproducción de aquello que puede ser con categorías viejas, revolucionario de resistencia, pero que es absolutamente funcional este mecanismo de dominación. Bueno, lo más cierto de la universidad es que abandonó su papel. Las universidades, su palabra los dice, es ser la construcción de un ser universal. La universidad tenía el papel de construir la utopía, la universidad tenía el papel de tener y contratar allí los magos de entretenimiento del conocimiento. La universidad tenía el papel de estimular la creatividad, la curiosidad. Hoy la universidad está mandada a recoger. La universidad está llena de muertos que todavía caminan, profesores que ya es más lo que ya cumplieron su papel. Hoy las universidades están mandadas a recoger. Las universidades no tienen compromiso, las universidades tienen negocios, tienen intereses. Hoy las universidades son feudos, son extensiones de un gran tentáculo. Las universidades hoy obedecen a intereses de las multinacionales. Ellas sobreviven totalmente en la construcción y la destrucción de la individualidad del ser.
Vos dijiste una frase que me parece que la quisiera retomar, que es muy común y de sentido común en la Argentina, por ejemplo, es no tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para reflexionar, no tenemos tiempo para pensar. Es decir, vivimos en lo dinámico, lo vertiginoso. ¿Y cómo es esto del tiempo o el no tener tiempo? Bueno, eso nos han inventado, el tiempo es el registro del movimiento, el tiempo es una ilusión, no existe. Y en función de esto es que es importante el mecanismo de dominación de esta palabra, porque cuando, si así lo queremos decir, y una manera de expresarlo, si nosotros tuviéramos tiempo, pudiéramos contemplar. Cuando se contempla se descubre, y cuando se descubre se reflexiona. Hoy en día es peligroso toda aquella persona que reflexiona, porque reflexionar significa muchas veces llegar a un desacuerdo profundo. Una última consulta. ¿Qué sabes de la Argentina? ¿Qué encontrás acá, si encontrás algunos espacios de reexistencia o de preexistencia, pero ya no de resistencia, sino una comprensión del modelo actual y del sistema vigente? Bueno, Argentina es un laboratorio de experimentación que da acierto en las manos de multinacionales. Argentina es el conejillo de Indias de todo un paquete agroindustrial. Argentina pues es el sometimiento donde un laboratorio de estos puede ser extendido. Argentina pues está pasando por lo peor que puede pasar una sociedad, que es que la destruyen a partir de su riqueza que podía tener en las manos de su propia sociedad. Y yo siempre digo, Argentina puede tener muchas cosas, pero no decide. Quien decide son los de afuera, y los de afuera es un poder enorme. Yo siempre digo, no existe, yo digo, la industria no está en el poder. La industria en Argentina es el poder. Una cosa es estar y una cosa es ser. En Argentina la industria no está en el poder. La industria es el poder. Y te agrego una más, para muchos nostálgicos o que han capturado en estos últimos 10 años un sentido revolucionario con categorías de la década del 70, siguen mirando a Cuba como un faro, ¿no? Por lo que de allí se propaga. Charlando con integrantes del grupo de reflexión rural, con Ruli, me hablaban y comentaban lo que es la proposición y acompañamiento de Cuba hacia la soya. Yo te quería preguntar a vos y que puedas explicar qué papel se desarrolla en Cuba, ya sea en la reexistencia o bien en abrazarse a este sistema de dominación. Infelizmente en Cuba también está los académicos. Los académicos como tales siempre han traicionado en muchos lugares. No es genérico, pero yo le tengo miedo en Cuba y ahí le hacen también el monumento a los transgénicos a algunos investigadores. ¿Por qué? Porque estos investigadores también fueron alienados y fueron educados dentro de un modelo totalmente cartesiano. Hay que resaltar que la agricultura de la Revolución Verde no respetó socialismo, ni comunismo, ni capitalismo. La agricultura de la Revolución Verde fue parejo, no consideró a nadie. Y en Cuba no es de extrañar que también muchos técnicos totalmente limitados y un método cartesiano y especializados en ese desahogo estén apoyando también los transgénicos. Entonces Cuba puede tener muy buenas experiencias desde el punto de vista social, pero no hay que dejarnos engañar. Y muchas multinacionales están utilizando técnicos cubanos para llevar el ejemplo también de la agricultura industrial y los transgénicos. ¿Por qué? Porque Cuba, como un mecanismo de resistencia social que se planteó en otros momentos para el mundo, si Cuba consigue con que 3 o 4 mercenarios que están al lado del servicio de las transnacionales consiguen ser seducidos por una parte de la economía, y si un técnico cubano de manera alienada y de manera irresponsable dice algo sobre los transgénicos, pues esto llama la atención y las multinacionales está atrás de ese gallo que diga en Cuba viva los transgénicos, porque esto daría un panorama y daría una tranquilidad para muchos movimientos que quieren una transformación de sociedad. Entonces esto sería un gran engaño y para eso tenemos que estar preparados. No hay de faltar una multinacional que compre un par o 3 cubanos que vivan dentro de Cuba y que digan viva los transgénicos, para tranquilizar una gran parte de la izquierda que es inconsciente y que no conoce esto, para comenzarlos a defender. Como aquí en Argentina, pues encuentro muchos personajes que aparentemente, como la sociedad muchas veces es a favor de transgénicos, es a favor de la soya, pero no saben qué es soya y no saben qué es transgénico. ¿Por qué? Porque en la sociedad la mantienen engañada, y la mantienen engañada diciendo que en el mundo hay hambre. No, en el mundo no hay hambre. En el mundo lo que hay es falta de
distribución de renta. Hambre es una palabra de dominación y de dominación política. Lo que yo necesito para adquirir alimentos es dinero, porque si yo tengo dinero yo entro al supermercado y compro. Entonces no hay falta de alimentos para comprar, lo que hace falta es dinero para irlo a comprar. Mientras que haya dinero yo compro, entonces no hay hambre. Ahí es una manipulación de la falta de distribución de renta. Te voy a agregar una más. ¿En qué punto hace crisis todo esto? ¿O qué crees que puede provocar una crisis? Si estoy hablando de una crisis social y política y sistémica, si querés. Bueno, la crisis está planteada y la crisis yo creo que va a tocar fondo cuando realmente se trate realmente de la sobrevivencia del ser humano. Y esa sobrevivencia del ser humano va a tocar crisis cuando realmente seamos conscientes que lo que comemos no nos alimenta, que lo que comemos nos disturbia y nos hace cada vez menos conscientes. Muchas gracias. A ustedes por la participación en esta entrevista.